Como todos los martes o los viernes, tenemos el placer de tener al ingeniero Ramón Albuquerque. Dos temas que nos vamos a salir un poquito de energía. Y quería pedir, ingeniero, el domingo estuvimos en Higüey, en el Ceibo, y vimos que es muy pobre el Ceibo. Y nos sorprendió, y digo, caramba, Ramón Albuquerque, que no es ceibano, me puede decir por qué las provincias ganaderas son tan pobres. Porque hay una alta concentración de la tierra, de la propiedad de la tierra. El factor fundamental de generación... ¿Eso es lo que pasa en Monte Plata? Claro, todas las provincias donde hay plantaciones o ganadería son profundamente pobres. Los voy a repetir. Todas las provincias donde haya grandes plantaciones de pocos dueños, por ejemplo, las plantaciones de caña, no hay como usted la pinte. Donde haya mucha caña hay mucha miseria. ¿Por qué? Bien. Porque cuando era el Estado, toda la riqueza la recibía el Estado. ¿Qué se queda en el batey? Los pocos salarios de los que suelan trabajar, porque como son plantaciones, trabajan por zafra. Y luego en los momentos que no hay zafra, apenas hay trabajo. Bien. Entonces, todo es de la compañía o todo es del gobierno. Por eso el poema de Pedro Mir son del ingenio. La tierra es del ingenio. Los barracones donde viven o las casitas son del ingenio. Todo es del ingenio. Entonces la gente se despreocupa y se desvincula viviendo en el mismo medio de invertir en el medio, aparte de que no tiene con qué invertir en el medio. Bien. Entonces, porque al concentrar la riqueza, si no decide el dueño de la riqueza en qué va a invertir, no hay reinversión del pueblo porque la miseria no puede reinvertir. Entonces, eso le pasa a las provincias que son ganaderas, la tierra muy concentrada y también donde hay plantaciones. Bien. El doctor Junior Espinosa, el ingeniero José Israel Cuello y Carlos Alonso, le prometemos que lo vamos a dejar desarrollar un tema que quisiéramos que usted lo desarrolle sin mucha interrupción. Y se trata de un tema que está muy de moda, que es primarias abiertas o cerradas. Pero le ponen una coletilla y que dice primarias abiertas pero simultáneas, cerradas pero simultáneas. Sí, vamos a ver. La palabra simultánea en unas primarias altera mucho el orden público. Sí. La economía del país. Quiero que me permita primero aclararle a mi buen amigo Rafael Calderón, el senador, que usted Rafael no pierde Calderón. De Mariotti. No. Lo que quiero aclararle es que nosotros derrotamos a Mariotti cuando era reformista. Después se pasó al PRD, lo derroté 2 veces. Y después en el PLD lo derroté también. Y que él ganó porque yo me retiré. Fui yo que decidí no continuar porque tenía 16 años y entonces era presidente del PRD. Pero la Consoró le ganó a usted. Sí, en el 86, porque fue el año, en que primero me iniciaba, se creó la provincia. Y además que se introdujo la boleta única. Y ese año nadie pudo votar por su senador, sino por el presidente, porque Balaguer puso como condición que se aceptaba la boleta única para evitar que le dieran 26 o 27 o 30 boletas, que es precisamente lo que va a ocurrir, de lo que yo voy a explicar. Se ha hablado de esta ley de partidos políticos, que es extraordinariamente importante, porque donde no hay norma, el que más fuerza tiene, lo coge todo, depreda, hace lo que le da la gana. Bien. Pero esa ley de partido en República Dominicana, y me excusan, nos estamos acostumbrando a concebir leyes y concebir cambios sin que nadie haga el ejercicio mental para aterrizar la teoría que está en la ley con lo que va a ocurrir en la realidad. Y por eso es que hemos tenido que deshacer cosas que se habían hecho y luego entonces volver a rehacerlo. Y ya usted ve cómo
estamos como el cangrejo avanzando y retrocediendo. ¿Qué es lo que pasa? Ningún pueblo, y por favor, ojalá me escucharan, ningún pueblo resistiría 4 elecciones en 8 meses. No es verdad. ¿Cómo 4? Van a ser las siguientes. La ley manda que 90 días antes de las elecciones hay que abrir el periodo electoral. Si se aprobara la ley de primarias, la ley de partido conteniendo las primarias simultáneas, no importa que sean abiertas o cerradas. Simultáneas, ¿qué va a pasar? Que la Junta tendría que celebrar esas primarias simultáneas el 23 de noviembre del 2019. El 23. ¿Por qué? Bueno, porque ya no hay unas elecciones en mayo, no, ahora hay unas elecciones en febrero. El disparate más grande que han introducido estos genios de la nueva política dominicana. ¿Por qué lo es? Porque esas elecciones del tercer domingo de febrero, escúchenme bien, que será el 20 de febrero, también contiene, porque la ley 157-07 así lo dispuso, que los regidores y vocales serán electos por el voto preferencial. Oiga esto, mire, lo que más ha corrompido los partidos políticos en este país, posiblemente, siempre han sido corruptos. Porque si Colón reunió un grupo de corruptos y tuvo la suerte o la desdicha de descubrir a esta tierra, corrupto fue lo que trajo. Aquí se salvó América del Norte y otras cosas que no eran vándalos los que fueron a colonizar, pero aquí fueron vándalos, asesinos, chulos, de todo. Lamentablemente es la verdad. Entonces, los partidos han sido corruptos, pero lo que más ha propiciado la desintegración y el desmantelamiento y la corrupción interna de los partidos ha sido el voto preferencial. ¿Por qué? Porque el voto preferencial hace que el candidato a diputado y hasta el senador tenga que buscar votos incluso fuera de su propio candidato presidencial. Tiene que salir a buscar porque él se sustenta en él solo. Entonces, ¿qué pasa? Que han terminado comprando la gente, y oiga qué grave esto, comprando el personal de la mesa electoral. Porque cuando hay tantos candidatos y la gente va a votar, donde la mayor parte de la gente no tiene mucho entendimiento, comete una serie de errores que eso no lo contabiliza nadie. Y los partidos lo saben, el gobierno lo sabe. Por favor, ¿por qué no arreglamos ese desastre? Y entonces, ¿cómo que salen los diputados? Comprando el personal de las mesas electorales para que le asignen votos. Pero eso lo sabemos, por favor, ¿y por qué no lo arreglamos? En vez de estar complicando las cosas, buscando cuestiones. Todo el que es diputado aquí sabe que tiene que guardar millones de pesos para comprar los que dirigen las mesas electorales. Y la Junta también lo sabe. Y en un país donde se compre el personal de las mesas electorales, ¿qué porquería de elecciones son esas? Y eso lo ha provocado el voto preferencial. Y si usted viene ahora para eso, para regidores y vocales, aquí puede haber un tranque electoral. Y si hay un tranque electoral, puede haber un tranque de gobernabilidad. Lo estoy diciendo ahora. Entonces, continúo. Las primarias simultáneas tendrán que ser celebradas el 23 de noviembre. ¿Por qué? Porque 90 días después habría que celebrar las elecciones del 20 de febrero del 2020. Pero, ¿qué manda la Constitución? Otro hierro incalificable, que tienen que ser juramentadas esas autoridades antes de la del 17 de mayo, porque el tercer domingo de mayo, que serán las presidenciales y legislativas, esas caen el 17 de mayo. Entonces, esos candidatos
a síndicos, a senadores, que son los que sustentan las candidaturas presidenciales y las candidaturas de todo el partido. Que hayan perdido, van a ser lo que van a dirigir las campañas para sustentar unas buenas elecciones el 17 de mayo. Ese otro error garrafal que yo no sé por qué no están pensando, por favor, esa gente en el Congreso, que piensen, que aterricen lo que dice la ley con la realidad para que haya un encuentro, eso le llaman en inglés, a simulation process, un proceso de simulación en el que usted como que reproduce lo que cree que va a pasar en la realidad para cotejarlo con lo que dice la teoría en la ley. Pero ¿qué pasa? ¿Usted está planteando una reforma constitucional? No, estoy planteando lo que va a pasar, José Israel, y nada de esto. Yo quiero encontrar a alguien que me diga que esto no es así. No, yo admito que es así, pero para modificar esa situación inminente, pero hay que modificar la Constitución. Pero para que haya aquí una confrontación y nos matemos algunos, ¿hoy para qué hacerlo? Vamos entonces a plantear la realidad. Estábamos equivocados. Estábamos entusiasmados en plantear una serie de cosas, idealizando, que ahora, cuando hacemos el análisis, no son compatibles con la realidad porque no son viables. Ese es el pensamiento efectivo y eficaz. Pero bueno, sigo. Vámonos ahora a ver los 3 niveles de elección: el presidencial, legislativo y municipal. En este país hay un padrón electoral que tiene la Junta de 7.6 millones de votantes. O un poco más, un poco menos, 7.6. Hay 26 partidos políticos. Hay partidos de esos que nos van a sacar 2.000 votos, pero ante la ley son iguales, si la ley no hace la excepción, como si fueran mayoritarios. Entonces, hay que a cada partido de eso, como las primarias se van a celebrar el 23 de noviembre, y como las primarias no tratan candidatos, sino precandidatos, porque son primarias, es para escoger los candidatos. El proyecto de ley dice que podrá haber hasta 3 precandidatos de cada cargo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no habrán hecho esos partidos alianzas ni pactos, irán los 26. Porque se resume todo cuando los partidos hacen alianzas y pactos. Pero es que la primaria se va a hacer antes de todo el proceso. Las alianzas se inscriben en marzo. Entonces, vamos a tratar, oiga, ¿qué vamos a tratar? Para ver si usted, amigo, cree que esto es posible. Óigame bien. Mire, hay que hacer, tal vez a la primaria, y esto lo calcula la Junta, y se corre el riesgo de decir, no van a ir el 100%. Entonces, yo no tengo que imprimir 7.6 millones de boletas. La boleta para la presidencia podrá ser la misma para los 26 partidos. Porque a lo sumo tendrán 2 o 3 nombres, o un nombre. Podrá ser la misma. Entonces, en vez de hacer 7.6 millones de boletas para cada partido, se haría 7.6 para todos. Y como si se supone que solo va a votar un 50%, porque son primarias, un 50% de la población, pues entonces se pueden hacer 3.8 millones de boletas presidenciales. Bueno, hasta ahí está bien. Y si es un 60%, 4.3 o 4.4 millones. Pero vámonos a la boleta congresal. Nunca digo congresual porque es un disparate decir congresual. ¿Por qué? Porque las palabras primarias del idioma son universo y usted no dice universal, usted dice universal. Fenómeno, usted no dice fenomenal, usted dice fenomenal. Eso de congresual es una rareza en el idioma que en el término uso se dice, en vez de usar, se dice usual, pero usted no hace regla de las anomalías. Entonces, ni aparece el término congresual en ningún diccionario,
en el de la Real Academia no aparece porque no existe, eso fue un invento. Como en este país débiles que somos, vino un loco, dijo una cosa que él creía y aquí, sin mucho estudio, se copió. Nunca usó eso porque eso es un disparate. Y lo peor es que está en las leyes. Y siempre lo advertí, eso no corresponde. Usted busca el diccionario de la Real Academia y lo que está es congresal, porque congresual no existe. Pusieron un huevo de avestruz, lo que hicieron eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la boleta del segundo nivel? Que el 70% de la población de este país vive en municipios o provincias que están ya divididas en circunscripciones. El resto de las provincias pequeñas solo constituyen el 30% de la población. Entonces el 70% vive donde hay circunscripciones. ¿Qué significa eso? Tomemos, por ejemplo, la provincia de Santiago, que tiene varias circunscripciones. Santiago debe tener no sé cuánto, algunos 18, 20 diputados. Bueno, o 14 o 15, por ahí. Entonces, esos diputados se van a dividir por circunscripciones. ¿Qué implica eso? Que a cada circunscripción de eso le corresponde una boleta distinta. No es la misma boleta congresal para Santiago. No es tanta boleta como tantas circunscripciones haya. Pero ¿qué pasa? Que como la ley dice que tienen que haber 3 precandidatos, precandidatos por cargo, entonces, si en una circunscripción hay 5 o 6, será multiplicado por 3, podrá ser 18 personas, nombres distintos de diputados, y de senadores podrás haber 2 o 3. Pero ¿qué es lo importante de aquí? Que a cada partido ya no se puede hacer una boleta para todos los partidos. No, si van 26 hay que hacer 26 boletas distintas, multiplicado por 4 puntos, qué sé yo cuánto, estamos hablando ya de cientos de millones de boletas. 26 multiplicado por 5 que sea, le da a usted 130. Multiplicado por 4.3 le da 119 millones de boletas que hay que hacer, tomando en cuenta que solo va a votar el 50%. ¿Me está entendiendo, pueblo dominicano? El nivel de complejidad de esas elecciones. Y entonces vamos a la municipal, ahí es que la cosa es grande, porque hay municipios que tienen distritos municipales, que tienen directores y vocales. Y si el voto preferencial se aplica para el regidor, se tiene que aplicar de igual manera para el vocal. ¿Y quién maneja eso, por favor? Aparte de que hay que emitir 119 millones de boletas más, distintas, tomando en cuenta que solo vota el 50%. ¿A qué llegamos? Como a 230, 240 millones de boletas. Eso no es manejable, salvemos al país de ese entuerto. Eso no tiene sentido, por no decirlo groseramente. No cometamos ese disparate. La ley electoral o la ley de partidos políticos hay que aprobarla sin eso. La versión que envió la Junta Central Electoral no se puede. ¿Qué ventajas tendría unas primarias simultáneas, no importa que fueran abiertas o cerradas? ¿Qué ventajas tendría? Bueno, convertiría las primarias en un evento de orden público, en un evento más solemne, en un evento que formaría parte de la institucionalidad electoral. Las ventajas sería que habría más orden porque todo lo habría organizado la Junta sin el interés a veces mezquino de las partes dentro de los partidos. Habría también más respaldo a estos procesos
porque el dinero no se dilapidaría tanto, sino que al usarlo y aplicarlo a la Junta, habría más sistematicidad, más método, habría muchas ventajas. Pero los riesgos que se corren de celebrar este evento, eso es imposible. Entonces, oigan esto, elecciones el 23 de noviembre, que serían las primarias simultáneas. Poco importa que sean abiertas o poco importa que sean cerradas. No he entrado, tengo mi análisis, pero no he entrado en él sobre si abiertas o cerradas, porque creo que es capital el tema que estamos tratando. Entonces, habrá elecciones el 23 de noviembre, luego vienen las elecciones del 20 de febrero, de esas tendrán que cerrarse, juramentarse todo el mundo y luego entonces prepararse todo para la campaña y para las elecciones del tercer domingo de mayo del 2020, que cae porque ese mes de mayo va a tener 5 domingos, pocos meses a veces tienen 5, pero ese tendrá 5. El tercer domingo del 2020 será el 17 de mayo, el tercer domingo, y entonces si no hay una votación de un voto por encima del 50%, entonces viene la segunda vuelta. ¿Y qué pueblo va a resistir eso? Es cierto que lamentablemente las campañas políticas se han convertido en la mejor campaña de empleos provisionales, como si fuera Navidad. La mejor campaña, la mejor forma de emplear gente, y la gente lo siente así. Los partidos tienen que emplear cientos de miles de personas, y si no los emplean, lo hacen los candidatos, los precandidatos. Y no es cierto de que en unas elecciones se gaste 5.000 o 10.000, no, en unas elecciones se gasta 40, 70.000 millones, porque nadie computa lo que gasta un regidor en Nagua. Ilusionado, a mí me dijo, siendo yo presidente del PRD, decidió la comisión organizadora de las convenciones en el 2006 que aquellos candidatos a senador que estuviesen muy alto en las encuestas, ¿para qué someterlo a un baloteo que va a gastar dinero su contrincante y él mismo? Entonces, para que llegara debilitado a las elecciones frente a los partidos adversos. Y entonces, al compadre Chu se decidió que, entre otros, que él no fuera a la convención. Pues vino un señor de Nagua y dijo, no, pero es que yo quiero que haya convención, ese es mi derecho y me he preparado, he impreso parte de mis boletas en Estados Unidos. Y miren, oigan cómo es, yo tengo cáncer, yo no tengo ese gran interés, yo sé que no voy a ganar. Lo que pasa es que dentro de mis ilusiones está el dejarle a mis nietos un testimonio de que yo quise ser grande y eso va a ser parte de la fantasía de mi familia. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente gasta unos dineros que no tienen a veces relación con la importancia del cargo, porque política es una mixtura de vanagloria, de egolatría, de narcisismo y de amor a su pueblo y al servicio público. Es una mezcla de todo eso y la gente termina gastando lo que no tiene y a veces cogiendo prestado y hasta empeñando los bienes familiares. Esa es la verdad. Entonces, es posible que tantas elecciones sea hasta bueno para bajar el desempleo, pero no tiene racionalidad política. A un pueblo cuando se le somete a tantas elecciones termina perdiendo interés, porque los estudios dicen que solo un 30 o un 40% del pueblo
tiene espíritu militante, tiene un ardiente espíritu de que las cosas salgan bien. Los otros trabajan y viven con abulia en medio de su miseria y solo si los clientelizan y los motivan dándole los tradicionales picapollos, los 1,000 pesos o los 2,000 pesos, y entonces las elecciones no valen la pena porque eso es peor que un estercolero en una posilga. Esa es la verdad. Hay quien pregunta, ingeniero, que si el voto electrónico no simplifica la situación. Claro que sí que lo simplifica, pero mire lo que hizo ese barbarazo de Rosario Márquez. Ahora hasta los equipos que trajeron, la Junta lo va a devolver. Es que aquí ocurren unos vandalismos institucionales que uno se pregunta si esta gente es dominicana, si realmente lo que andan buscando no es una conflagración que termine nunca. Porque ¿cómo carajo se le va a ocurrir en una cosa tan sagrada como una Junta Central Electoral hacer vagabunderías como esa? Porque yo antes podía creerlo o no creerlo, pero ahora es la misma Junta que lo ha dicho. Y yo apuesto, yo no sé de la honorabilidad de todo el mundo, pero esta Junta que está ahí, donde está un Roberto Saladín, que fue el que me mandó a mí a estudiar, que me lo encontré yo teniendo 18 años, formando parte de una misión de la CAS y de la Juventud Obrera Católica en París, me dijo una de las personas, Monsieur, ce traducteur est un dominicain. Me dijo, señor, mire, ese traductor es un dominicano. ¿Y quién era el traductor? Lo era Roberto Saladín, en 1968. Y luego, cuando conseguí la beca, quien me lo administró fue la Fundación APEC. Y él era el director de estudios en el exterior. Entonces, ahí hay gente de la que yo apuesto a que por lo menos, si ahí se formara el planteamiento o se hiciese el planteamiento de alguna vagabundería, esa gente renuncia y dice que no participa. Todos no, ¿eh? No, yo no digo que todos, fíjate que yo he mencionado uno y no quiero seguir mencionando porque no quiero herir a nadie. Mire, aquí una vez se planteó la posibilidad de hacer voto electrónico, incluso con equipos que ni siquiera que había que comprarlos. Yo estoy de acuerdo. Equipos brasileños que habían dado buen resultado, De pero Brasil no Brasil. No, Porque lo de Brasil el problema no fue la votación, fueron los políticos, fueron los que Carlito, se votaron. ni hable de que nos lo donen, ni de que ya eso no Ni que lo presten. No, ni no lo presten. Miren, ¿Qué cosa? fíjate un dato interesante. Maduro ha tenido que hacer lo que haya tenido que hacer para quedarse en el poder, pero en Venezuela no ha habido reclamo ni planteamientos graves en torno a la fidelidad del proceso del voto electrónico. No lo ha habido, que yo sepa, por lo menos, y vivo encima de esas estadísticas. Entonces, él ha tenido que prohibir a ciertos candidatos que lo sean, o precandidatos, que proscribir partidos, ha hecho todas las cosas, anticipar unas elecciones inconstitucionales y celebrarlas sin la participación de sus contendores, fabricar contendores, eso lo ha hecho. Pero, ¿por qué entonces este país no puede simplificar? Porque en Estados Unidos hay primaria y todo esto, pero es con voto electrónico. Entonces, eso que se está planteando, ojalá los legisladores no se escuchen y que si tienen otro planteamiento estamos dispuestos a confrontarlo y sabemos que no hay otro. Cuando yo le dije esto, que se interesó en saber, Hipólito Mejía, él me llamó, siempre hemos sido amigos, y él me escuchó, me dijo, pero mira, Monchi, yo no sabía esto. Yo ni nadie me lo había planteado. Entonces yo le dije, presidente, es que cuando nosotros éramos legisladores, fíjense ustedes las leyes que hicimos nosotros desde el Congreso, no el gobierno, promulgaron los gobiernos, sino son las leyes que no han podido ni siquiera modificar, cuando hay que modificar la ley de hidrocarburos, nuestra. Pero yo hice un ejercicio de lo que estoy planteando con la realidad.
la ley de seguridad social, lo más extraordinario que se ha hecho aquí en todos, fuimos nosotros los que concebimos, lo escribimos, lo hicimos y llamamos al pueblo a que trabajáramos juntos, incluso al propio Leonel Fernández, que nos envió entonces el secretariado técnico y estuvo con nosotros en la comisión de seguridad social que creamos nosotros por primera vez en la historia de la República Dominicana. La creamos en 1998 precisamente para que sacáramos la ley de seguridad social. Fuimos nosotros los que redactamos, recogimos los proyectos que habían y le dimos forma, y esa creación que hay ahí de CDEE, de la SEDE, de la ETED, de la EGI, de la UER, me lo inventé yo una noche en mi casa y ahí no participó nadie. Y al otro día a las 6 de la mañana, porque amanecí, llamé a César Sánchez, que está ahí, y le dije, te voy a enviar esto que he hecho para dar una estructura distinta, y entonces si tú lo encuentras bien, hoy lo voy a someter a aprobación en primera lectura, y así fue. Y han podido modificar esa ley, pero es que usted tiene que hacer un ejercicio entre lo que usted plantea en la ley y la realidad, acoplarlo. Si usted ve que no va a funcionar bien, por favor no pase esas leyes, porque usted lo que está metiendo el país es en un atolladero, que luego para salir de ello, lo más sano que había aquí eran las elecciones de medio término, y como el PLD empezó a tener poder y no le iba conviniendo las elecciones de medio término, las eliminó. Pero ahora mire qué burrada hace meter otras elecciones 3 meses antes, la de municipal, y un país puede estar manejado así, con ese descuido, solo obediente, siguiendo los intereses de un partido que ha hecho a los miembros de su comité político multimillonario todo, sin que nunca hayan rendido cuenta. ¿Y usted cree que eso es responsable? No, eso no lo es. Y entonces proclamando crecimiento económico del 30% de la población, porque ese es el Banco Central del 30% de los dominicanos. Los otros viven sumidos en la marginalidad y nadie sabe de qué comen ni cómo les va. Y todo esto es de que modernidad, no fuña, hombre. Y ahora aproximándonos a un verdadero salto al vacío que vendría a ser este tollo de estas primarias simultáneas, abiertas o cerradas. Entonces yo pienso que alguien que no sea yo, porque si yo soy impotente, yo cumplo mi papel, José Israel y Junior y Carlito, con decirlo. Lo decimos y si entienden que merece atención, bueno, que lo merezca. Uno se pone a pensar y es una pela de verdad, son una cantidad de Hoy, elecciones. ¿qué pueblo va y a resistir entonces, eso? no, y que no te va a oír la discusión de que incluso, de que ahora en la boleta municipal todo tiene que tener su foto también, en el voto preferido. Mire, también. oiga Eso, lo que me nada pasó. Más, nada más ese pequeñito detalle significa un detalle de logístico complicado. Carlitos, yo fui a votar en las elecciones de mi naciente partido PRM. ¿Qué me pasó? Encontré 3 boletas. Claro, yo era público que yo iba a votar por José Ignacio Paliza, creo, y lo valoro, creo que puede hacer un gran trabajo, tiene una gran oportunidad y lo hice. Y Carolina Mejía, otro valor político de la mujer y de la nueva cosecha política del país. Y sin ningún tipo de mácula, ninguno de los dos. Y que era una gran oportunidad para un partido nuevo unir los liderazgos, por lo menos en esa confluencia. Por eso yo no entendía por qué compañeros a quienes quiero mucho no entendían esas cosas. Bueno, me encuentro con la segunda boleta. 120 o 121 candidatos a vicepresidente. Yo tenía compromiso con 21 y lo tenía en la cabeza y tenía lo que le llamaron los compañeros el chivito, que era tener una listita con los 21 nombres, con su nombre. Sí. Pero a mi sobrino que me acompañó, tuvo la gentileza de acompañarme manejando mi vehículo allá
llegó y entonces joven al fin se fue por ahí. Y cuando yo busco en el rincón de votación, no tengo los lentes. No tenía la luz alta. Hoy yo voy a ver de esos 120 fotografías chiquitas bien a todos. Atiné a votar como por 4 o 5. Los otros queriendo votar no voté. Pero y cuando llegó a los subsecretarios, que era otra tanda ya doliéndome los ojos, ¿usted cree que se salvó uno? Entonces, cuando yo le cuento esto al compañero Hipólito, me dice, a mí me pasó igual. Digo, y vamos a seguir con eso, que no le funciona a nadie. Por eso es que los diputados, con ese voto preferencial, tienen que comprar al presidente, al secretario y al personal de la mesa. Caramba, y nosotros somos tan indignos de no parar esa vagabundería institucional que estamos permitiendo, que estamos fomentando, que estamos diciéndole a la gente, esta democracia, esto es una porquería, esto no sirve, vayan y hagan creer que ustedes votan, cojan los cuartos, que esto es una pendejada. No, hombre, pero así no es. Así no. Así no puede ser. Entonces, los dominicanos, si los líderes no piensan, pensemos nosotros y digámosle que ellos no pueden ser líderes, que no están en capacidad de dirigir esto, que lo están dirigiendo a un tollo, que se le fue la guagua, o el interés en ello pesa más que la institucionalidad y la estabilidad de la República, o no tienen cerebro. Hemos insistido mucho en el tema del voto preferencial. La alternativa, volver a la lista. Sí, como es todo el mundo, porque, oiga, cada cosa que yo digo es porque lo estudio. Cogí los 198 países que existen hoy. ¿Qué pasa? Si el compromiso del legislador es, como dice la Constitución en una parte, el legislador solo tiene compromiso con su propia conciencia y con el pueblo que lo eligió. Ese es el disparate más soberano que pueda haber. ¿Por qué? Vaya a Europa y encuentre un país que eso sea así. Vaya a Estados Unidos, vaya a Canadá, vaya a los países que son ejemplos, vaya a Japón. Es que no puede ser así, que eso es una aberración. ¿Por qué? Porque el compromiso lo tiene que hacer el partido, porque el partido tiene más fuerza que el individuo, porque la fuerza cohesional, gregaria del partido obliga a que el legislador individual tenga que asumir el compromiso de los demás para que los demás asuman el compromiso de él. Pero si no hay compromiso partidario, ningún programa de gobierno tendrá que cumplirse. Entonces, en toda parte del mundo, por eso el transfugismo aquí ha tomado tanta fuerza, que es el otro elemento que destruye los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si el individuo compró su diputación o compró su senaduría, entiende que no le debe a nadie. Y entonces, él lo que representa es una banca de juego, un lavado de dinero, como le debe a su financista. A su financista, pero si es el partido, no. Y cuando uno de ellos no quiera seguir esa línea y se sale de ella, es sacado de ahí del Congreso por otro. Ahora, ¿qué pasó en España? Cuando hubo la crisis de que Mariano Rajoy hace 4 años, después de haber sacado el 72.2% en el Partido Popular como un rechazo de los españoles contra los gobiernos, como el mundo entró en crisis en el 2008, de esas crisis la pagó el Partido Socialista Obrero Español. Y lo pagó Rubalcaba, y lo pagó Rodríguez Zapatero, y lo pagaron todos ellos. Bueno, como le pasó también a Felipe González, que tuvo que renunciar antes de cumplir su 3er mandato, porque el poder es cíclico, y la simpatía de los pueblos es cíclica también. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, que Mariano Rajoy tuvo que anticipar las elecciones, y en las elecciones tuvo un bajón, que de 176 diputados que sacó él como cabeza de lista, bajó a 128. El Partido Socialista se fue de pico. Y ahí es que surge Podemos,
con una fuerza y surge ciudadano. Entonces España no tenía cómo realizar la investidura ante el Congreso de los Diputados, porque España, aunque es un sistema bicameral, los senadores no son electos, no tienen las mismas funciones. El poder soberano reside en el Congreso de los Diputados, como le llaman ellos, y España no elige al presidente por voto directo, sino que escoge al diputado cabeza de lista del partido que sacó más votos, y entonces a ese se le emite el certificado de elección, que es también copia emitido al rey, y el rey lo llama para darle entonces el mes, los 30 días para formar gobierno. Bueno, entonces, para hacer alianza y buscar la cantidad de votos, España tiene 335 diputados, bueno, y debe tener entonces 170 y tantos. ¿Qué le pasó? Que Felipe González y los patriarcas del socialismo decidieron que España no podía seguir pasando vergüenza en el mundo, que no formaba gobierno por insuficiencia de votos. Y llamaron a Pedro Sánchez y le dijeron, usted tiene que entender esto y por España hagan posible la investidura. No voten directamente por él, pero hagan presencia para quórum y entonces para que se invista Mariano Rajoy. Bueno, 11 diputados no obedecieron a eso y Mariano Rajoy se invistió. ¿Qué hizo el Partido Socialista Obrero Español? Lo sacó a los 11, lo sacó. Y miren que no era una causa del PSOE, era una causa del Partido Popular, pero era una causa de España. Pero es que si los legisladores no tienen un partido al que obedezcan, entonces, y en España se hacen las primarias en cada circunscripción y en cada pueblo, y ya eso es suficiente base democrática para que no se tenga que decir que la inclusión en la lista ha sido por un dedo. Porque en el PRD antes Peña, sin que existieran estas leyes, fue el que inauguró las primarias y todos teníamos que ir a esas primarias y éramos producto de la voluntad popular. 2 veces Peña dijo, por el gran trabajo que usted ha hecho, usted no va a ir a primaria. Y digo, no, yo tengo que ir. Y siempre fui. Entonces, repito, por favor, no llevemos al país a más conflictos, a más problemas. Eso de las primarias simultáneas, abiertas y cerradas, eso no se pensó, eso no se maduró, eso no es posible. La Junta tuvo razón cuando dijo que costaría cerca de 6,000. Lo único que se equivocó, porque mis cálculos me dan que eso solo en impresión de boletas, casi 300 millones de boletas, eso puede costar 2 o 3 veces eso. Y la complejidad y lo peor es que eso puede llevar a un tranque electoral, y cuando no se pueda elegir autoridades confiables, ¿qué va a pasar aquí? Ingeniero, pero también los alcaldes electos están electos hasta el 16 de agosto del 2020 también. No, ese otro Toyo no van a querer entregar. Tú tienes razón, Carlitos, no es que no van a entregar, es que no tienen que entregar, pero la Constitución dice que tienen que entregar. Entonces, no, y tienen que entregar. ¿Por qué tienen que entregar? Porque la Constitución es de vigencia simple, instantánea, inmediatamente proclamada, ya esa es la única ley. Entonces, si otra ley decía otra cosa, ya eso se eliminó. Pero como quiera, es una deshonra que en París, en la Sorbonne de París, en le banlieue Saint-Germain, donde está en el barrio latino donde está la Universidad de Sorbona, se lea que la Constitución de los genios dominicanos, de los constitucionalistas dominicanos, tiene errores tan garrafales porque no se piensa antes de actuar. ¿Qué es la planificar? Pensar antes de actuar. Por favor, pensemos. Bien, gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Bien, gracias. A ustedes la repetición esta noche en Coral. No tratamos la energía, porque usted trajo mucha energía hoy.